paz de Dios. Quería compartirles un mensaje de la palabra en este día. Se me ha complicado bastante para poder seguir con los mensajes de la palabra. Sé lo importante que es, por eso ahora lo estoy siguiendo, y ahora realmente cada vez que veo la palabra digo cuán necesaria es, cuán necesaria para el hombre, cuán necesario es salir del error, de errar al blanco perfecto que es Dios. Así que quería compartirles una pequeña palabra que yo la titularía: conozcamos a Dios para poder dar amor a los demás. Así que quería compartir una palabra que está en 1 de Juan 4:7 y hasta el 4:11 sería. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Este texto tiene muchos secretos, yo creo, pero uno de los más grandes es entender primeramente qué es el amor. ¿Qué es el amor? Y Dios lo explica en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero ¿de qué manera? Como dice en el 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, ¿de qué manera yo puedo dar amor a otra persona? ¿De qué manera yo puedo amar a alguien más verdaderamente, como Dios Hijo se dio así por nosotros, de ese sacrificio tan grande? Pero ¿de qué manera Jesús, cuando llegó aquí a la tierra, nos amó? Él nos dijo la verdad, Él nos dio la palabra, Él era la palabra viva de Dios, y eso lo vamos a ver en otros versículos de la palabra misma. Pero entonces, ¿qué es el amor? Es conocer a Dios. Dice en el 4:7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que si nosotros no conocemos a Dios, no somos nacidos de Dios y no le amamos. O sea que no tenemos amor para dar si nosotros no conocemos a Dios. O sea que nosotros tenemos que conocer a Dios para dar a conocer a los hombres ese Dios y ese amor. Eso es el amor. Si nosotros conocemos a Dios, conocemos al amor, porque Dios, como dice en el 4:8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que nosotros no podemos amar si no conocemos a Dios, porque no le estamos dando a Dios a las personas. Si le damos cualquier mensaje y no es el de Dios, y no es que conozcan a Dios, no es que sepan su grandeza, su misericordia, su gracia, su ira, su justicia, todas las características completas de Dios, no estamos amando a los demás, porque no estamos dando a Dios, no estamos entendiendo y reconociendo, conociendo a Dios para poder dárselo a los hombres y que conozcan ese amor de Dios. Porque a pesar de todas las características
que Dios es amor. ¿Por qué? Porque dice en el 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, como dice en el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amar a los demás. O sea que nosotros debemos mostrarle ese amor de Dios a los demás. Debemos mostrarle a Dios a los demás, porque Dios es ese amor. Ahora vamos a ver algunas referencias para que tengamos entendido de qué manera conocemos a Dios, conociendo a su Hijo Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo? La palabra viva, que hoy tenemos en nuestras manos, la palabra viva. Dice, en el 17:3 de Juan, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es una palabra muy clara para que juntemos con esta palabra primera que vimos, para que sepamos cuál es la vida eterna. Cristo era la vida eterna, pero dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea que nos alienta nuevamente a que nosotros conozcamos a Dios, el único Dios verdadero. Ahora dice, y a Jesucristo a quien es enviado, porque toda la palabra profetiza sobre Cristo. Toda la palabra se resume de Génesis, Apocalipsis, se resume en una profecía a Cristo. Así que vamos a seguir con esto, y dice en Juan 1:14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Exactamente habla del verbo hecho carne. Cristo era la palabra hecha carne, la palabra viva, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? De verdad. Cristo que predicaba cómo nos amaba, predicando la verdad, lleno de gracia y de verdad. Si lo hacía Él, nosotros debemos seguir su enseñanza. Y como lo decía en la palabra principal que estábamos leyendo, lo dice también, que debemos amar a los demás. Juan 8:19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conocerás. Eso era porque Él era Dios mismo, hecho carne. Era la palabra de Dios misma, hecha carne. Él vino Dios, bajó para poder hacer la obra de la palabra, por amor a nosotros. Dice en el punto importante de este versículo, en realidad todo es importante, pero dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. En ese momento Jesucristo estaba diciéndoles que ellos no lo reconocían a Él porque tampoco reconocían a su Padre. Y dice, si a mí me conocéis, estaba dándoles una oportunidad de que a Él lo reconozcan, de que a Él lo conozcan, para que puedan saber que Él era el Padre mismo, Él era Dios mismo, el de la Escritura, y Él estaba cumpliendo la Escritura. Cuánto amor tenía el Padre por nosotros, ¿no? Dice en Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos. Eso es bastante claro, ¿no? No hay mucho que explicar. Dice, aunque tiene muchos secretos, pero realmente para esta explicación no sirve mucho. Dice Juan 14:7, dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Es una promesa, realmente. Y desde ahora le conocéis.
porque estaban viéndolo a Jesucristo y le habéis visto. Y después en el 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el 14:19 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Eso indicaba que ellos realmente nunca quisieron conocer al Padre, nunca tuvieron interés por el Padre. Y bueno, tendría que decir muchas cosas, pero la verdad es que quiero hacer corto y que ustedes puedan entender con solamente la palabra, puedan entender este mensaje que es muy importante para un cristiano. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? De nuevo dice Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que si conocemos a Él, conocemos su palabra, lo conocemos a Cristo por medio de la palabra, conocemos al Padre, y más aún, si reconocemos a Cristo, también podremos reconocerlo en la palabra. Nos ayuda mucho a entender muchas palabras y encontrarlo a Cristo en toda la palabra. Así que bueno, les quería dejar esta palabra y espero puedan meditarla, porque de la manera de la meditación en la palabra se puede conocer y encender el fuego, como decía Pablo, el fuego que arde dentro de nosotros. El fuego es la meditación, el don que el Señor nos da de la fe viene por la meditación. David meditaba en la palabra de Dios y nos deleitamos en la palabra de Dios. Pero bueno, espero que les pueda servir esta palabra. Traté de hacer el video lo más corto posible porque quiero que sea una enseñanza corta y que se puedan enfocar en una pequeña palabra. Así que bueno, paz a cada uno de ustedes y solamente eso, que podamos amarnos y podamos llevar ese amor a cada uno, a toda criatura, como decía el Señor. Paz. Perdón, una última aclaración. Me había confundido en una cierta parte y dije, bueno, algo que para mí también es, pero no es esta palabra. Y quería aclarar porque dice en Juan 14:7, yo había dicho, bueno, también a mi Padre conociereis, o sea, como si fuera una palabra como para el futuro. Y realmente esta palabra, bueno, justamente esta no es para eso, pero realmente hay una promesa para quien conoce al Señor por todos lados en la palabra. Pero bueno, quiero dejarlo claro para no quiero fallar en la palabra. Realmente es importante para mí, no quiero fallar en ciertos puntos porque luego no se entienden los mensajes. Así que dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea que ellos debían, los que estaban escuchando, que eran fariseos, dice, si me conocieseis, o sea, si lo conocieran a Él, si lo hubieran reconocido, también a mi Padre lo conocerían. O sea que el Padre era igual a Él. O sea que las cosas que el Padre hacía también las hace Él, y ellos no lo reconocieron, no vieron nada de Dios porque no conocían a Dios. Y dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque Él estaba haciendo todas las cosas del Padre y le estaba dando una oportunidad de poder ver cómo era Él. Y bueno, simplemente eso, y mi oración siempre es que puedan conocer la palabra cada vez más. Y yo todos los días estoy aprendiendo, no es que ya sé todo, como decía Pablo, ni aun él lo decía, no es que ya estoy en la perfección, sino que Dios cada día nos va hablando y nos va enseñando cosas que hoy día por ahí veo esta palabra y la veo más adelante y encuentro más cosas, y así
siempre, porque la palabra siempre tiene algo más para nosotros. Es Dios mismo. Ahora sí, paz.